Bienvenido a otro episodio de Empresarismo Cristiano. Este es su servidor, Carlos Sánchez, y hoy nos acompaña, como siempre, mi pastor, mi amigo, Alexis López. ¿Cómo estamos, Alexis? Bendiciones, contento de estar aquí nuevamente y en la mesa caliente aquí del podcast. Pues hoy tenemos a un invitado súper especial. Es el amigo, hermano de la que produce y regaña y dice todo lo que hace. Ella es Ohami. Él es el contable, él es el contable de Ohami. Así que olvídate de Ohami. Ahora Eric Pica tenemos aquí en esta hermosa hora. Es que quería mencionar que Ohami es la que me regaña. También. Saludos, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Dios le bendiga a todos. Le bendiga a Amén, ustedes, amén. Y agradecido de esta oportunidad de estar aquí. Qué bueno, Eric. Y como le digo a todos nuestros invitados, cuéntame tu historia. Cuéntame, vamos. Pues, bueno, mi nombre es Eric Pica. Soy el menor de 5 hermanos. Me crié en Vega Baja, en un barrio que se llama La Trocha. Así que es un barrio, ¿verdad? Que quizá la gente usualmente lo cataloga como que no sabe nada bueno o tienen un estigma, ¿verdad? De esos tipos de lugares donde en efecto, ¿verdad? Cuando me crié había mucha violencia. Pero aún así, ¿verdad? Podemos ver la mano de Dios donde han salido, ¿verdad? Adicional a mí, han salido gente capacitada, gente buena, gente que ama a Dios y que le gusta servir. Y yo sé que hay muchos testimonios de eso en ese lugar. Dentro de mi desarrollo, estudié contabilidad como bachillerato y maestría. Así que me apasiona lo que hago. Definitivo. Yo sé que mucha gente puede pensar, diantre, este es el que regaña, este es el que maceta, este es el que no quiere gastar. Pues todo eso es necesario. Él no lo negó. Él no lo negó. Él dijo, eso es que es necesario. Datos importantes, ¿verdad? Que me gusta siempre resaltar. Dentro de todo, catalogo todavía como un joven pasando esas etapas de vida. Pero mientras cursaba mi bachillerato, también estudié en el Instituto Bíblico. Wow. Y recuerdo esa etapa donde no tenía tiempo para nada. Estaba estudiando, estaba haciendo el bachillerato terminando, estaba cursando estudios en el instituto, haciendo mi práctica, pero siempre digo de que al final del día no trataba de no faltar a la iglesia, poniendo a Dios primero en todo. Y eso creo que me abrió tantas puertas. Y ahora que uno ve esa historia Ajá. y que uno ve el desenlace de todo, uno dice, wow, Señor, a la verdad que tú premias el esfuerzo. Tú premias ese esfuerzo y aunque quizás podía llegar para decir el último amén, aunque quizás estaba ahí como por el compromiso, soy baterista también. Pues mira, pues estás aquí. Estamos entre músicos. Estamos Y entre peleando músicos. con el sueño. Pero siempre decía que cuando yo me sentaba a tocar, todo se iba. Esa era tu terapia. Ese era mi desahogo. Ahí yo iba a desconectarme, Señor, aquí yo estoy. Y ¿verdad? Es algo que Dios puso en mis manos. Nunca cogí clase. Toqué practicando con amistades que ya sabía. Como muchos que empezamos en la iglesia y aprendimos. Matando uno, matando dos. Así aprendimos. Así aprendimos y por la gracia de Dios, ¿verdad? Nos ha puesto en honra en cada lugar que vamos. Terminó mi bachillerato y al mes ya estaba trabajando en contabilidad. Muchos que dicen, diantre, pero es que ¿cómo voy a empezar si nadie me da la oportunidad? No tengo experiencia. Dios, es que no tengo otra explicación. Dios me abrió una puerta donde llegando a un lugar me dicen, Eric, yo quiero entrevistarte. No me conocían. La entrevista fue, la más difícil que yo he tenido. Fue bien retante. Sí, y cuando recibo esa llamada, me ponen, mira, te vamos a contratar y me ponen un libro de contabilidad. Queremos que tú hagas eso. ¿Y qué yo hago ahora? ¿Qué yo hago ahora? Pero siempre les puedo decir que el Señor
en todos mis caminos profesionales ha estado. Amén. Ha estado. Y cuando yo digo, ¿cómo yo voy a hacer esto? La sabiduría de Dios ha llegado de una forma en que de momento lo terminé. No me preguntes cómo lo hice. Yo tuve una situación así en un momento de mi vida que estoy viendo un cliente y el cliente confiando demasiado en mí, ¿verdad? Ajá. Me dice, yo tengo una pregunta que hacerte y te la hago a ti porque es que yo no sé quién me la puede responder, pero yo sé que tú me la respondes porque tú tienes la capacidad. Y yo de aquí me chavé. Y él me hace la pregunta que te voy a ser bien honesto. Yo no sabía la respuesta. Te lo digo en honestidad, no la sabía. Pero te tengo que confesar que en ese preciso instante yo bajó la información y lo que yo le contesté, él me dijo, tú sabes que eso es lo que me ha aconsejado un montón de personas que están en ese negocio de muchos años y de verdad que necesitaba que tú me confirmaras que eso era cierto. ¿Y cómo tú me explicas que yo hoy día todavía no me acuerdo que yo le contesté? Esa fue una revelación del momento. Así que te creo. Continúa. Mira, pastores, yo he tenido la experiencia de que... Mira, dijo pastor a mí. Me dijo pastor a mí. Prepárate. Revelación del cielo. Ya, ¿Cómo se bien bajo ahora? mira, Bien bajo ahora. vamos a salirnos de aquí. Se acabó. He tenido la experiencia de que en situaciones así como esa, de momento estoy durmiendo y me levanto. Esta era la solución que yo tenía que hacer. Brutal. Y es que Dios se envuelve en todo. Cuando Dios es nuestro centro y nosotros le damos la oportunidad al Señor que guíe cada uno de nuestros pasos, Él se encarga de cada uno de los detalles. O sea, uno puede pensar, no, pero que yo estoy en la iglesia. No, pero que no solamente en la iglesia. En la iglesia, en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo, donde quiera que tú te pares, tú eres el centro. O sea, Amén. Dios es el centro Amén. de tu vida. Y cuando nosotros pensamos de esa forma, no hay por qué preocuparse. Dios va a tener la solución. Hablábamos fuera del aire, la persona que, como yo le llamo, la que nos regaña, decía que tú tenías un milagro. Había un milagro de tu parte, ¿verdad? Que había ocurrido. Que dio algo contigo. Cuéntanos de eso. Mira, y quizá ella ya sabe la mitad de la historia. Digo la que nos regaña con cariño. Es una broma interna. Hace un año y un poco de los meses, ¿verdad? Pues nosotros como familia, ¿verdad? Mi esposa y yo decidimos tener un hijo. ¿Cómo se llama tu esposa? María. María, un saludo ahí de... Ajá. Y en el proceso, ¿verdad? Tuvimos 2 pérdidas. Ah, wow. Tuvimos 2 pérdidas. Recuerdo la primera, que cuando ya tenía 11 semanas, fuimos al doctor y el doctor le dijo, María, no tiene latido. Y si a esta fecha no tiene latido, ya no hay forma de que los tenga. Y nosotros, pues, doctor, ¿qué procede? Pues María, vamos a hacerte un procedimiento. Era un viernes, recuerdo. Sábado, ella tenía un compromiso de dar un taller conciliar, ¿verdad? De educación. Y yo el domingo predicaba en una iglesia que nos íbamos a quedar en ese fin de semana fuera del área. Y tenemos la excusa perfecta de cancelar todo, de decir, mira, no vamos a poder, nos surgió una situación que no vamos a poder llegar. Ella me dice, Eric, no, vamos a seguir. Con esa noticia, nosotros fuimos a dar el taller. Tú predicaste. Predicamos el otro día. Y les tengo que decir que fue la experiencia más maravillosa que yo he tenido, donde el Espíritu Santo se manifestó de una forma tan especial que aún en mi dolor, aún en nuestra angustia, en nuestra tristeza, Dios se manifestó, Dios ministró, Dios habló. Y esa experiencia nunca en mi vida se me va a olvidar. Al otro día, con dolor, ¿verdad? Después del proceso, fuimos a una iglesia sin que nadie nos dijera nada, una iglesia que no era la nuestra. ¿Cómo te visita? Y el Señor nos dice, pronto vas a tener tu milagro. Amén. Meses después, 6 meses después,
nos enteramos de que Nathan llegó a nuestras vidas y ya ese embarazo fue perfecto. Fue perfecto. Nada pasó. Todo estaba en una paz y una tranquilidad como Dios sabe que necesitábamos. Cuando Nathan nace con baja oxigenación. No respiraba. Nosotros, desesperados, lo enviaron para centro médico. Estuvo 10 días en NICU. Y Dios puso su mano. Yo pasé por una situación similar y te entiendo. Lo más grande es que tú entrabas a NICU de centro médico y lo que tú ves ahí son nenes bien pequeñitos, prematuros, con muchos problemas. Y cuando tú veías a Nathan, un gigantón, así, bien grandote. Sí, así abuelitos míos, bien grandote y tú unos bebés bien chiquititos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Nos permitió tenerlo en casa. No empieza eso, Nathan, a los pocos meses notamos de que su visión estaba, ¿verdad? No estaba desarrollándose correctamente. Y cuando fuimos al doctor, en efecto, tenía catarata congénita. Cuando yo nací con la misma condición. Uh-huh. A mí a los 3 meses me operaron de la vista. Y estuve por mucho tiempo, me contaba mi mamá, que ella no salía del hospital. Y cuando yo paso ahora por este proceso, que veo cómo mi hijo se va desarrollando, va creciendo, y me da como que ese flashback, wow, por todo lo que un padre tiene que pasar. Pero al final de cuentas lo hace con pasión, lo hace con deseo, con orgullo, como hace nuestro Padre Celestial por nosotros. Cuando nosotros tenemos hijos y vienen con situaciones, ¿verdad? Porque te escucho y me identifico mucho. Uno no entiende por qué las cosas ocurren. Y uno todos los días se cuestiona de por qué ocurren muchas cosas. Y uno a veces ve los niños de otras personas y uno dice, ¿por qué estas cosas ocurren? Y no sé, ¿verdad? Se fue la conversación por ahí. Pero a veces uno dice, eso es lo que Dios permitió. Y uno aprende a disfrutar el regalo de Dios independientemente de lo que esté ocurriendo. Porque tu testimonio va a ayudar a otras personas. Uno no sabe qué Dios quiere hacer con esa situación. Uno lo que tiene que aprender es a trabajar con ella. Y en ese proceso nosotros, ¿verdad? En el caso mío, he trabajado, luchado con eso. Reconozco también que tú estás haciendo lo mismo y lo continuarás haciendo porque eso no se va a detener. y te digo que eso es te habla una persona que trabaja con eso todos los días. No te está hablando una persona que dice, eso no es ningún problema. Hay situaciones que ocurren y llegan a tu vida con nuestros hijos. Y eso, ¿verdad? Hay que aprender a vivir cada momento, cada etapa y luchar y trabajar con eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es lo que Dios, ese es el regalo que Dios nos dio. Así que dentro de la circunstancia, ¿verdad? Y de las cosas que son difíciles, pues hay que ser agradecido del regalo que Dios nos entregó. Eso es importante, acaba de decir, lo que él acaba de mencionar. Porque él lo está testificando y él lo dice con alegría. Él no lo dice como con tristeza, sino que poder ver a Dios aún en medio de eso. Y entender que aunque haya una condición, Dios te lo dio. Uh-huh. Es tu milagro. Y lejos de quejarse o lejos de verlo como una carga, porque lamentablemente he visto mucha gente que ve eso y los escucho en una queja. Sin embargo, lo aceptas con regocijo, con alegría, y al contrario, utilizas eso y recuerdas tu infancia y dices, yo no sabía cuánto mis padres se esforzaban por mí hasta ahora. Ahora que yo veo a mi hijo, yo te voy a dar gracias a Dios. Y yéndonos también un poquito, algo que comentaste al principio, que me gustó mucho. No quiero irme muy pentecostal o muy... Sí, no quiero entrar en pero esa es tu esencia. Pero fluimos. Yo no tengo problema, yo pentecostal soy. No. Te voy a explicar el sentido de que... Porque algo que mencionabas al principio que me llamó la atención, porque yo sé que en la vida de ustedes, en el empresarismo, los que tienen sus propios negocios, que tienen una agenda cargada, que tienen esto y lo otro, mencionabas
que hacías todo lo posible por llegar a la casa de Dios. Estoy hablando del tema de congregarnos. Donde en un momento como este, el congregarse ha perdido valor para mucha gente. Y yo soy de los que siempre he creído que la experiencia de reunirme con mis hermanos en la congregación, adorar a Dios, es insustituible. Podemos ver redes sociales, podemos ver en YouTube, podemos hacer plataformas espectacular y Dios se puede mover y Dios puede obrar. Pero la experiencia de estar con mis hermanos, en el caso tuyo y nuestro, de tocar, que nos gusta estar en la música, que nos gusta estar con la guitarra, con el piano, con la batería, esas experiencias de congregarse, de recibir ese abrazo de tus hermanos en la congregación, ese abrazo del pastor, esa palabra, ¿cuán importante para ti ha sido la casa de Dios? Que aunque hay días que tal vez no puedes llegar por tus compromisos, por tus trabajos, pero amas y deseas llegar a la casa del Señor y entiendes que ese lugar para ti es un refugio. Totalmente, totalmente, es una gran verdad. Como te mencionaba, más allá, ¿verdad? De la música, que es como que wow, o sea, el mundo de liberación, Ese punto. es tu deleite, tu deleite. Y créeme, le voy a enviar un videito para que vean. Para explicarme de que todo el mundo hace muecas, como irte mueca, moviéndose. Músicos al fin, lo sé. Yo hago un montón de muecas. Yo danzo con la guitarra encima, imagínate. Yo doy vuelta. Yo lo he visto. ¿Verdad que? Yo me calmo porque si no viro el piano. Pero no lo vivimos, pero continúa. Sí, así mismo, ¿sabes? Es ese regocijo de los hermanos juntos en armonía. Amén. O sea, como si llegamos a la iglesia, y es algo quizás en lo que se caracteriza a mi iglesia, que se siente el amor. Ese es el lema que tenemos, se siente el amor. Y que tú llegas y ese abrazo, esa salud. Cuando yo llegué a esa iglesia, recuerdo de que nos recibía un señor mayor, cuando ahora tiene 90. Wow, en ese momento quizás como 5 o 6 años menos. Y él, mira, ¿cuándo tú vas a venir al culto? Mira, te vi hoy, pero ayer no te vi. Y ese amor y ese de que esta es mi familia. Aquí yo me siento Se seguro. preocupan por ti. Se preocupan por mí. Yo puedo ser quien soy. No tengo que engañar a nadie. Puedo ser honesto. Con el pastor hemos creado una hermandad donde en ese entonces, ¿verdad? Cuando yo llego a la iglesia, estaba pasando por situaciones y él tenía esa llamada oportuna. Esos pastores que se dan, ¿verdad? Para el Señor. O sea, son tantas cosas que te da la iglesia que cómo no es importante, cómo no ponerlo como prioridad en nuestra vida. O sea, es algo que debe de estar ahí. Y lo traigo por eso mismo, porque yo sé que la agenda empresarial de mucha gente a veces, pero yo creo que podemos aconsejarle y decirle, siempre que usted pueda llegar a la casa de Dios, no desaproveche esa oportunidad. De verdad que yo estoy bien impactado, ¿verdad? Además del milagro y de la dinámica que se ha dado en esta conversación, me parece que es bien justo que se resalte que independientemente de los compromisos profesionales que podamos tener y las victorias que podamos alcanzar, ese tiempo de Dios no puede cambiar. Ese tiempo de Dios siempre tiene que ser la prioridad. Y hemos mencionado en podcasts anteriores donde qué significa Dios para nosotros independientemente de lo que Dios nos dé o nos quite. Uh-huh. Y ahí mira cómo mira lo que me viene a la mente. Él está hablando de en medio de una pérdida. Al otro día salir a ministrar. Y a lo mejor el milagro, la gente hubiese pensado así, no, es que cuando pasó, pues entonces Dios hubo algo, hubo una vida y qué sé yo. El milagro no ocurrió en ese momento. Tal vez tú pudieras decir, yo voy a buscar de Dios, porque a lo mejor Dios se va a compadecer de mí. Y en premio de compadecerse, busca por interés. Yo quiero el milagro hoy. El milagro es hoy. Pero mira lo irónico, que Dios, ustedes en medio de la pérdida escogen darle el primer lugar a Dios. El milagro no ocurre como a lo mejor ustedes pudieron haber pensado. Mira, la manifestación con nosotros, pues a lo mejor Dios nos sanó.
ocurrió esto, pero Dios tiene misericordia y les habla como quiere, le dice, perdieron, pero viene algo. Y ahí es que tú dices, pero ¿por qué tengo que pasar por el proceso? Si la pérdida, ¿por qué la pérdida tiene que llegar? Mira lo que te estoy diciendo. O sea, porque tú analizando dices, pero si Dios me iba a dar un milagro 6 meses después, ¿por qué la pérdida tenía que llegar? Y esa pregunta yo no la sé responder y probablemente tú tampoco la vas a que hacer. nunca van a tener que Pero responder. esa situación, Dios la tiene que haber utilizado No, definitivo. para beneficio de lo que ustedes hoy día pudieran estar Y enfrentando. cómo Dios los tenía que estar viendo esa noche. Cómo desde el cielo miraba a dos personas en luto, en pérdida, que no utilizaron eso de excusa para suspender el compromiso. O sea, Wow. y él decía algo ahorita y él se emocionaba y le sentía esa bendición. La experiencia y la manifestación que hubo esa noche. No. En medio de una pérdida, él se lo está gozando. Se está Déjame gozando, se decirte, está disfrutando el Espíritu nosotros, Santo. aunque no debería ser así, pero la realidad es que podemos testificar de que nuestra mejor adoración nace en los peores momentos. Es cierto. Estoy de acuerdo con eso. Nuestros mejores servicios y nuestras mejores oraciones, nuestras mejores adoraciones a Dios nacen de nuestros Y peores es que en momentos. ese momento dependemos totalmente de Dios. Uf, zumba y sigue. Yes. Vamos, come on, preach. Sigue. Y es así cuando dependemos completamente de Dios y nos ponemos en nuestras manos ante Él. Él toma el control y es lo único que Él busca. O sea, si tuviéramos esa misma actitud todos los días, wow. ¿Sabes? Qué bendición sería, ¿verdad? Si tuviéramos esa oportunidad. Claro, dentro de los afanes de la vida, siempre creo que lo importante es tener un balance. Es poder llegar a ese punto donde podamos cumplir con todas las facetas de nuestra vida. Profesional, ministerial, familiar. Y ahí es cuando Dios se glorifica. Y es bien cierto porque no estamos hablando con una persona que es un profesional, que tiene su propia empresa y maneja casos bien distintos, porque yo no conozco ningún contador que dice, ay, es que mis clientes no tienen situaciones. Yo reconozco que los contadores son parecidos a los abogados. Tienen que bregar con los problemas de los demás. Ellos probablemente no tienen esos problemas, pero tienen que bregar con los problemas de los demás. Y esa pasión, ese interés por te gustan los números, te gustaba la matemática. Mira, desde pequeño yo creo que siempre estuvo ese ¿Te viste como contable siempre fue tu anhelo? Desde la escuela superior, Ajá. yo estudié contabilidad en comercio. Oh, wow. Y desde ahí yo dije, esto es lo que yo quiero. Porque los números no son para todo el mundo. Y fíjate, algo curioso, que más allá de números, es lógica. O sea, y mi esposa, yo me entero de que mi inteligencia es lógica matemática. Okay. Y me tiene todo el sentido del mundo. Claro. Porque a mí, más allá de estar contando chavos, no. Yo quiero analizar. Yo quiero ver qué es lo que tú necesitas. Okay. Y cuando llega un cliente a donde mí, yo lo que le aseguro al cliente, mira, yo quiero entenderte y que tú logres entenderme a mí. Porque llevar ese mensaje no es fácil. Claro. Pero que el que quizás no es contable me entienda, para mí eso es un logro. Sí. No, y que te voy a decir, el contador es en una figura empresarial como la mía, ¿verdad? O cualquier, ¿verdad? Puede ser en tu vida personal, ¿verdad? Pero a nivel empresarial, el contador es todo. Porque el empresario tiene que hacer análisis en base a un sueño. Uh-huh. El contador hace el análisis en base a la realidad. Estadísticas y presupuestos. Y tú puedes pensar que tú tienes $1 millón y esos $1 millones tú quieres hacer todo, pero el contador te aterriza y te dice, eso no lo puedes hacer porque vas a destruir la empresa. Es un mal necesario. Es un mal necesario. Así que yo estoy bien claro, ¿verdad? De la responsabilidad que tienes en tus manos. Y a veces, pues, cuando tú tratas de plasmarlo,
verá, usted que nos está viendo, no se enoje con su contador es su amigo. No le caiga río. Ellos todos tienen una peculiaridad. Ellos todos son bien sistemáticos, pero son necesarios. Mira, ¿Hacia dónde? Ajá. Yo siempre digo que no es lo mismo que nosotros tengamos dinero de nuestro negocio a que nuestro negocio esté siendo efectivo. Correcto. Son dos cosas distintas. Tú cobraste un servicio hoy y tienes dinero, pero lo que te tardaste en hacerlo, los gastos que tuviste en hacerlo, estás en pérdida. Correcto. Y un ejemplo de eso, nosotros dentro de, ¿verdad? Yo pertenezco a una incubadora donde damos talleres a microempresarios de temas financieros. Y recuerdo un caso de que era una clienta que preparaba edredones. Y cuando hicimos el ejercicio de, mira, vamos a calcular todos los materiales que tú utilizas. Vamos a calcular todo el tiempo que tú te tardas en confeccionar uno. Cuando sacamos el número final, dijo, pero es que yo estoy perdiendo. Exacto. Ese es el... Ahí te quiere llevar. Lo que pasa es que tú puedes tener un negocio que tienes dinero, pero estás en pérdida. Y eso es lo que le llaman, pues, tú puedes tener tienes cash flow positivo, pero estás en pérdida en tu negocio. Entonces, tú tienes que ver en qué balance. Y para eso el contador, porque hay veces que dentro del negocio las cosas, ¿verdad?, fluctúan y el cash flow es lo que sobrevive. Ahí el refrán dice cash flow is king, pero dentro de esos temas un poquito más elaborados, más empresariales. Pero para eso estamos aquí. Pero para eso estamos aquí, Empresarismo Cristiano. Así ahora que te pregunto rapidito, ¿te ha tocado el caso de tener que ministrar por cliente? Claro, inclusive llevando mi experiencia, porque todo el mundo piensa un contable, sus finanzas están imperfectas y no siempre así, no siempre así. Yo tuve un momento en mi vida donde hubo necesidad, donde quizá por malas decisiones el dinero no me alcanzaba y experiencias que he contado que yo le decía a una clienta bien cercana, le decía, mira, yo tuve en un momento dado que cambiar de una compañía de teléfono a otra que no me gustaba, que era malísima, pero era la más barata. lo que pasa es que la incertidumbre la pasamos nosotros porque, por ejemplo, tú puedes tener una empresa y tú cuentas con unos gastos, pero a lo mejor llega una enfermedad o llega una situación con tu hijo, que la prioridad económica no necesariamente es los lujos, o a veces la vida te hace ir hacia otro lugar y eso pues te hace unos problemas y eso es natural en la vida de cualquier Y persona. el problema mayor que tienen todas las familias, ¿verdad? Muchas de las familias en Puerto Rico, es que no vemos en qué gastamos el dinero. Ujú. Entonces no tenemos un presupuesto que nos permita poder mirar, diantre, yo estoy gastando tanto en comida. Mira, yo estoy gastando tanto, o me subieron el bill del celular y yo ni lo sabía, o me están cobrando algo que yo simplemente lo pagué y no vi la factura, que me están haciendo un cargo que no me corresponde a mí. O sea, no vemos en qué estamos utilizando nuestros recursos y eso no nos permite hacer ajustes. Nosotros, y uso este ejemplo, uno quiere irte de vacaciones, pero tu sueño es un crucero. Ujú. Quizás tus finanzas no te permiten irte en el Icon. Claro. Porque, oye, estamos hablando de Ajá. miles de dólares. Pero probablemente tú puedas comenzar con una meta de un crucero de 3 días. Correcto. Que te sale más económico. Y cumpliste con tu meta. Lograste tus vacaciones. Claro, para llegar a eso necesitamos una planificación. Excelente, excelente. Pues mira, yo de verdad, Eric, te agradezco que hayas estado con nosotros. Dentro de las personas que han venido a Empresarismo Cristiano hay mucha diversidad. Sí. Y hemos visto desde ministros, dueños de dealers, hemos visto gente que tienen empresas de unidades de aire acondicionado, hemos visto de todo. Pero de verdad no habíamos tenido un contador hasta el momento. Y la entrevista... Otra perspectiva. Otra perspectiva. Otra cosa. Pero me agradó muchísimo, de verdad, De verdad que sí. ¿hacia dónde te dirige tu teléfono? ¿Dónde te consiguen? Cuéntame un poquito. Pues me pueden conseguir en Facebook como EPC Tax and Accounting,
en WhatsApp o el número de teléfono 787-515-4983. Trabajamos planillas, lo que es individuo y corporación. Si usted quiere evaluar su presupuesto, si usted quiere comenzar un negocio y no sabe cómo hacer, no sabe cómo empezar, cuáles son los requisitos, cuál es la estructura de negocio que más le conviene, llámenos. Y ahí lo vamos a orientar. Llamen. No se Pues, queden con la duda. Eric Pica, EPC, Tax and Accounting. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Gracias, Alexi, por siempre estar con nosotros. De verdad que fue un gusto y un honor que me acompañaran. Hasta el próximo Empresarismo Cristiano. Chao.